Buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta hermosa mañana. ¿Cuántos están contentos? Amén. Gloria a Dios. Tenemos testimonio, ¿verdad?, de que el Señor ha obrado esta semana. Quisiera buscar en la palabra de Dios, Hebreos capítulo 12, del versículo 1 al versículo 11. Y vamos a ponernos de pie para leer la palabra y para comenzar. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad que aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da frutos apacibles de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por poder abrir este servicio con esta palabra tan poderosa. Una palabra, Señor, que desde que comenzamos a leerla, Señor, nos instruye y nos capacita y nos llena de tu presencia, Señor. Bendice a todos los que están en este tiempo aquí presentes y aquellos que están en sus casas. Y todos aquellos que viven en otros lugares, Señor, sean bendecidos. Llegue tu presencia hasta ellos. Tócalos, Espíritu Santo. Renuévalos, Señor, en este día. Que este tiempo que tenemos aquí, Señor, pueda ser de mucho provecho para todo lo que tú tienes, Señor, aquí en la tierra para nosotros. Llénanos de tu presencia. Permite que podamos de verdad, de nuestro corazón, alabarte y adorarte y bendecirte. Porque a eso hemos venido a tu casa, Señor. Bendice, Señor, a los niños, a los jóvenes, a los ancianos y todos, Señor, podamos adorarte y bendecir tu nombre. En el precioso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pueden sentarse un momento. San Agustín dijo: lo correcto es correcto aunque nadie lo haga. Lo incorrecto es incorrecto incluso si todos lo hacen. Está buena la frase, ¿verdad? Quiero comenzar este tiempo diciéndole, hermanos, que estamos en tiempo de disciplina. ¿Cuántos dicen amén? Hemos vivido un año donde se nos está disciplinando. Se nos está enseñando instrucción. A muchos le parece mal, pero creo que, como dice esta palabra, a nadie le parece bien la disciplina. Y es por eso que el Señor al que ama, dice la palabra de Dios, disciplina. Como el Padre al Hijo, a quien quiere. ¿Cuántos dicen amén? Esta palabra empieza exhortándonos, diciéndonos que teniendo tantos testigos, corramos la carrera con paciencia y puesto los ojos en Jesús. Pero simultáneamente enseguida comienza a hablar de la disciplina. Estamos viviendo los días en los que no hay disciplina en los hogares, los hijos, ¿verdad? Ya nadie quiere recibirla. Y también se ha ido la disciplina de las iglesias.
ya nadie respeta, ¿verdad? En las iglesias. Entonces, sabemos que estamos llegando al final porque eso es lo que nos está enseñando la palabra. Pero también nos está enseñando la palabra en este versículo 5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor. Y hermanos, y esa es la exhortación que te quiero dar esta mañana para comenzar. Quiero que entiendas que cualquier disciplina que Dios esté usando en este tiempo es para ayudarnos. No la menosprecies, tenla en cuenta, porque el Señor siempre que nos disciplina es para provecho nuestro, para crecimiento, como dice la palabra. Yo quisiera que buscaran un momentico, rapidito, en Efesios. Como dice la palabra en Efesios 4:13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si tú te sientes hijo de Dios, si tú aceptaste al Señor, si tú estás caminando con el Señor en obediencia, cualquier disciplina que tú estés enfrentando en este tiempo, tómala y abrázala. Amén. ¿Por qué? Porque es para crecimiento de tu vida. Para llegar a la estatura de Cristo tenemos que pasar por disciplina. Y si tú eres un hijo de Dios y alguien te dice, mira, lo que estás haciendo es incorrecto, lo debes de aceptar de parte del Señor y ¿sabes qué? Humillarte y pedir perdón. Porque eso te va a hacer crecer espiritualmente. El diamante se dejó pulir, ¿verdad? Cuando yo comencé a servir al Señor en Cuba, una hermana que se llama Nuri, la cual quiero mucho y hace muchos años que no veo, pero fue una maestra para mí y de verdad el que la conoce, ella es una maestra. El Señor la tiene dentro de las primeras ahí, yo digo siempre, porque de verdad esa mujer, me quito el sombrero delante de ella. Un día yo venía por la calle Martí, los que son de Morón, venía por la calle Martí, nos tropezamos. Y yo le dije, yo no creo que yo pueda servir al Señor. Yo no me siento capaz de eso. Y me dijo, tú eres un diamante en bruto, el Señor te va a preparar para que le sirvas. ¿Cuántos se sienten diamantes en bruto aquí hoy? Que el Señor está puliendo todos los días a través del Espíritu Santo. Amén. Quería exhortarlos a ustedes a recibe la disciplina, iglesia. Y en este tiempo que nos ha tocado vivir de esta manera, el Señor sabe por qué nos está permitiendo esta disciplina. Y las otras que vengan y lo que venga. Y quien te reprenda, acéptalo y humíllate y pide perdón, que eso te va a hacer crecer. Que el ¿Cuántos Señor se ponen en pie para alabar al Rey de Reyes? Pues a eso hemos venido, a buscar de su presencia, de su amor y de su gracia. Y el Espíritu Santo está aquí para bendecirte, ¿verdad? Y para derramar su gracia sobre ti. Gloria a Jesús. Vamos a pedirle a Dios en este día que Él derrame su presencia, que abra los cielos, así como ayer que se abrieron y llovió tanto rico y toda la hierba se pone verde y fresca, ¿verdad? Qué beneficiosa es la lluvia para los campos, ¿verdad? Para la hierba verde. Y también así para nosotros es de beneficiosa la presencia, el Espíritu de Dios. Cuando desciende así, que se abren los cielos y desciende así como un río que no para de llover. Qué rico, ¿verdad? Sentir ese río de Dios bajando así de su presencia misma sobre cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quisieran ver ese río fluir en este día? Jesús, te damos gracias en este día por estar aquí. Llénanos con tu bendición. Abre los cielos para nosotros hoy. Ábrenos con tu presencia, Jesús. Nos congregamos hoy con anticipación, clamándote a ti. Deseamos presenciar tu gloria y majestad revelada aquí. Por ti estamos aquí, por ti estamos cantando. Ábrenos los cielos, queremos verte. Ábrelas con puertas
gloria, muestra, muestra tu fuerza, muestra, muestra tu gloria, Dios. Dile conmigo. Muestra, muestra tu gloria, muestra, muestra tu fuerza, muestra, muestra tu gloria, Dios. Oh sí, Jesús, muéstrate. Ábrenos los cielos, queremos verte. Abre las compuertas, el río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Y ábrenos los cielos, queremos verte. Abre las compuertas, el río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Oh sí, oh sí. Oh sí, Señor, llenando nuestra adoración. Llénanos con tu presencia. Has preparado un lugar especial para mí. Pertenezco a ti, pertenezco a ti, Señor. Oh. Adoramos tu presencia, Jesús, en este día, Espíritu Santo. Llena estas vasijas en este día con tu Espíritu, Jesús. Limpia nuestras vasijas, Señor, para que tú puedas rebosar en ellas tu Espíritu y tu presencia. Gracias por ese día en que encontraste en nuestras vidas, Señor, y nos ataste con cuerdas de amor y nos llevaste a tu presencia, a tu casa, y has preparado un lugar especial. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo.
sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Su salvación.
aplauso a Él por su salvación. Oh sí, Señor, te adoramos, Jesús, te adoramos, Rey de Reyes. Tu salvación pagaste por mi error, por medio de la cruz recibo el perdón, Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso bien fuerte a Él. Dios le bendiga mucho. Damos gracias al Señor por su sublime gracia, ¿verdad? De salvarnos, porque no merecemos eso y Él nos ha salvado. Amén. Gloria a Dios por esa bendición tan grande. Quería darles unos anuncios, recordarles que el lunes, ya lo pusieron ahí, está puesto en pantalla, a las 7 tenemos el Zoom con el estudio con Noel, así que sí, pueden conectarse el lunes a las 7. Estamos en estudio y también estamos teniendo un estudio los viernes con Alfredín. Es a las 8:30, ¿no? Es más tarde, 8:30 del viernes. Así que ya saben, estamos conectados en Zoom lunes y viernes. Así que no se desconecte así solamente el domingo, no sea dominguero nada más. Busque al Señor todos los días. Que todos los días es el día del Señor, todos los días. Así que ya saben, pueden conectarse con el Zoom el lunes y después el viernes otra vez y el domingo otra vez. Y esa es la manera de caminar, ¿verdad?, en la bendición de Dios, estudiando la palabra. Tenemos 2 maestros ahí muy buenos, lunes y viernes, dándonos la palabra. Así que los invito a que participen, ¿verdad? Está todo muy interesante. Bien, y las ofrendas por Cele pues han sido todo un éxito. Sigan ofrendando. Ahí está el teléfono también. Es una gran bendición la tecnología, usarla a favor de la obra del Señor. Amén. Si alguno quiere, ahí está el plato. Si alguno quiere dar alguna ofrenda aquí, bueno, la puede dar, pero si la da por Cele, pues es mejor. Nos evita el viaje al banco, que es siempre contaminante. Así que bueno. Bueno, quiero saludar a todos los hermanos que nos ven por el canal de YouTube en todas partes. Pero voy a saludar hoy especialmente a los hermanos de la iglesia local que no están asistiendo por algunas razones de enfermedad o por otras razones. Saludarlos y bueno, una bendición para ellos en todos los barrios del sur de la Florida que están los hermanos. Un saludo, una bendición, oramos por ustedes, estamos en contacto siempre, así que Dios les bendiga mucho. Bueno, siempre saludamos a los que están en otros países y en otras ciudades y en otros lugares, pero quiero saludar a los de la iglesia local especialmente, ¿verdad? A muchos hace tiempo que no nos vemos, hemos hablado con ellos, lo hemos visto también por Zoom. Y aquí, Mario, que está aquí visitándonos también. Aquí tengo un apuntador al este lado de acá que me está diciendo qué decir, ¿no? Mario, saludos. Saluden a Mario, que está aquí por primera vez. Él nos ha visto online y hoy vino a visitarnos aquí a los estudios de grabación. A Mela TV. Entonces está aquí. Bueno, Mario, pues siéntete mejor que en tu casa, ¿verdad? Y bueno, saludos para Mario también. Y para todos los demás que están acá, que ya son parte del grupo, pues una bendición especial. Bueno, hoy quiero irnos, somos poquitos, así que vamos a estar aquí en la presencia de un juicio. Vamos a ir a un juicio hoy. Vamos a ir a un juicio y es un juicio que el Señor Jesús es el juez. Y bueno, ahí va a haber testigos y acusados y de todo. Pero quiero compartir con ustedes esto porque, no sé, hace días y días y días estoy con este pasaje en la mente, y hay muchas cosas interesantes en este pasaje y lo quiero compartir. Es un pasaje que usted conoce muy bien, la iglesia lo conoce muy perfectamente bien, que es el de la mujer adúltera, y vamos a ir a Juan 8, del 1 al 11, un pasaje muy conocido. Un momentico, déjeme buscarlo yo. Juan 8, del 1 al 11. Es muy interesante porque este pasaje solo está en el Evangelio de Juan. Entonces es un pasaje que está inclusive al principio del ministerio de Jesús. Entonces vamos a empezar a leer el versículo 1, Juan 8, 1, el Evangelio de Juan 8, 1, disculpen. Dice: Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba.
Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Lo voy a dejar ahí porque sabemos la historia, pero lo vamos a dejar ahí. Ahí vamos a comenzar mirando el panorama que está pasando con Jesús y con los discípulos y con todas las personas. Y lo primero que nos dice este capítulo es que Jesús se había ido al Monte de los Olivos a pasar la noche. Le gusta ver al campo. El Monte de los Olivos es un monte que está frente a Jerusalén, donde hay una depresión grande abajo así, y hay un cementerio abajo, y arriba está ese monte. Y en este momento hoy es parte de la ciudad de Jerusalén, pero en aquella época era parte del campo que había alrededor. Y él fue a pasar la noche en el campo, tranquilo. Y regresó en la mañana temprano, porque los siervos de Dios se levantan temprano para ir a ministrar al Señor. Se levantan temprano, bien. Y en la mañana temprano volvió al templo y fue a donde estaba el pueblo y se sentó y empezó a enseñarles. Era algo cotidiano, estaba ahí. Imagínense ustedes, piensen por un momento en su imaginación que usted llega al templo de Jerusalén y que está allí Jesús mismo enseñando de la palabra. Qué clase de bendición tan grande, ¿verdad? El sentarnos a escuchar la palabra enseñada por Jesús, a que nos hable del cielo, que nos hable de esta vida, del pecado, de que tenemos que arrepentirnos, que nos hable de todo, de la vida, de la familia y del matrimonio y de todas las cosas nos hable. Y está sentado Jesús allí, sentado, miren, como un maestro que estaba dando una clase. Y bueno, estaba leyendo un escrito que los buenos maestros se sientan para dar las clases. Así que bueno, qué bueno. Pues ahí estaba Jesús en ese momento. Y dice el verso 3, entonces los escribas y los fariseos, estos dos grupos de personas que estaban siempre no querían que Jesús predicara, no querían que Jesús enseñara, no querían que Jesús hiciera nada. Esos dos grupos de personas le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndole en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Pero a mí me llama la atención la manera tan... gracias, René. Ahí saliste en cámara, René. No te creas, esto de salir en cámara es un poquito complicado. Pero me llama la atención, vamos a decir, la hipocresía de esta gente, porque estos fariseos y estos escribas no habían venido allí para ver que Jesús enseñaba, no habían venido a escuchar las enseñanzas, habían venido a traer una mujer y la habían puesto delante de un tribunal. Dice, vamos a usar a Jesús de juez y vamos a acusar a esta mujer que ha sido sorprendida en el acto de adulterio y la vamos a traer ahí. Ahora, entonces, esto yo le digo el primero, vemos. ¿Todos están viendo? Les dije la semana pasada, el que tiene oído para oír, oiga, el que tiene ojos para ver, vea, ¿verdad? Vemos, ¿ok? Entonces vemos que han venido y le han dicho, dice, maestro. Cuando estaba enseñando no venían a escuchar como maestro. Sin embargo, ahora vienen como con lisonja, maestro. Aquí te traemos a esta mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio. Bien, ella va a ser el reo de este juicio. Amén. Ya tenemos el juez. ¿Quién es el juez? Jesús. Tenemos al reo, que es la mujer, que no tiene nombre. Vamos a ver, se llama mujer, que no tiene nombre, que fue cogida en el adulterio. ¿Verdad? Pues no le voy a poner un nombre, no voy a hacer que alguien se llame así y diga, ay, soy yo. Me están acusando, ¿no? Sí. La adúltera es el reo. ¿Y están quién? Los acusadores. ¿Quiénes son? Los escribas y los fariseos. Y hay un pueblo mirando. El pueblo que estaba siendo enseñado por Jesús está sentado, que va a ser, vamos a decir, el jurado y el público del juicio, ¿verdad? Quiere decir, está todo. Y el templo, está todo allí, está todo ahí presente para hacer este juicio. Bien. La mujer fue sorprendida en un crimen. Ustedes saben, ustedes van a decir, ¿por qué un crimen? Porque aquí en este país, sobre todo, a todos le dicen crimen, hasta si no pagas una tarjeta de crédito es un crimen. Entonces, por lo tanto, fue sorprendida en un crimen que era condenado a muerte por la ley de Moisés. Ese sí era un crimen condenado a muerte por la ley de Moisés.
Entonces, vamos a ver esta condena que los escribas y los fariseos hacen. Primeramente, los escribas y los fariseos la traen a Jesús y la ponen en medio a la vista de todos. Exponen a la vista de ¿quién? De Jesús y de todo el pueblo que estaba presente escuchando, que es decir, interrumpieron la clase, interrumpieron la conferencia y trajeron a esta mujer y expusieron allí. Esta mujer ha sido cogida en el acto mismo del adulterio. ¿Ok? Vamos a no decir esa palabra. Ha sido sorprendida, exactamente. Esa es la palabra, para no usar la palabra cogida. Y dejándola enteramente al juicio de Cristo y expuesta todo su pecado delante de todo el pueblo. Puede ser que ella estuviera haciendo esto oculto, ¿verdad? Pero está expuesta ahora delante de todo el mundo. Y el hecho de que la trajeron a Jesús, y eso llama la atención, y no al Sanedrín, que era precisamente el tribunal que hacía esos casos. Porque sí era verdad que era un caso de muerte según la ley de Moisés, pero había que ir para llevarlo ¿a dónde? Al Sanedrín, que es donde estaban los que juzgaban estos casos bajo la ley, no a Jesús. Amén. Entonces, pero ellos la traen a Jesús. Eso nos demuestra la mala intención que había contra Jesús de parte de los escribas y los fariseos. ¿Eso está claro hasta aquí? ¿Todo bien? Claro. Quiere decir, la trajeron a Jesús porque tenían malas intenciones contra Jesús. No contra la mujer, contra Jesús. ¿Están escuchando? Esto es muy importante que piensen esto y se queden con este pensamiento en su mente. Ahora, lo segundo que vemos es que les ponen el cargo, y viene aquí el cargo en el verso 4, y le dijeron, maestro, ya les dije hipócritamente, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Ok. Los fariseos se ven aquí celosos contra el pecado, ¿verdad? Se ven allí que ellos están luchando contra el pecado. Ellos son luchadores contra el pecado. Y poco después vamos a ver que ellos, Jesús los expone en su pecado, pero bueno, en este momento se ven como luchadores contra el pecado y muy severos contra el pecado de la mujer. Están diciendo, bueno, esta mujer es adúltera, por lo tanto vamos a aplicarle toda la fuerza de la ley. Toda la fuerza de la ley. Ahora, tienen una prueba contundente del crimen. La tienen, ¿verdad? Ellos dicen que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Tienen una prueba contundente, ¿no es verdad? Ahí está la prueba. No hace falta fotos ni nada. La vieron, pues se tomaron la ventana, cogieron a la mujer que estaba en adulterio, no estaba con su esposo, estaba con otro hombre. Y la cogieron y se la llevaron a Jesús directamente ya. Bien, fue sorprendida infraganti, ¿verdad? En el mismo momento. Ahora, es muy importante que pensemos ahora en esta mujer que está parada allí, que ella estaba oculta, cometiendo pecados, es verdad que estaba haciéndolo, es verdad, no está claro que es verdad que lo estaba haciendo. Y es sorprendida por los fariseos, llevada a donde está Jesús, y ahora todo el pueblo de Jerusalén conoce lo que ella estaba haciendo. Yo me imagino que su posición tiene que haber sido muy difícil, ¿verdad? Como mujer, como ciudadana, como persona, está siendo expuesta porque a nadie le gusta que le expongan las cosas que hace públicamente, ¿verdad? Ahora, hay una cosa interesante en todo esto. La gracia divina muchas veces nos ayuda a que cuando son expuestos en nuestro pecado, podamos ser consolados y restaurados, y eso nos ayuda a alejarnos del pecado. En muchas ocasiones ocurre esto, pero bueno, vamos a ver qué pasa aquí, ¿ok? Ahora, lo tercero que pasa aquí, en el vemos, lo que estamos viendo, presentan el precepto de la ley que hacía el caso posible. Y vamos a ir al verso 5, dice, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Quiere decir, en la ley, Moisés, vamos a buscar un momentico en la ley, pero yo quiero que ustedes escuchen lo que dice la ley. Voy a leer 2 versículos de la ley. Vamos a ir a Levíticos 20:10. Amén, ¿ya lo tienen ahí? Levíticos 20:10 dice, si un hombre cometiere adulterio, escuchen bien lo que está diciendo la ley, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Eso dice la ley. Ahora vamos al segundo versículo de la ley.
Dice, Deuteronomio 22:22. Ya saben, los hombres, si cometen adulterio, van a ser muertos. Y las mujeres también. Porque dice, esta 22 dice, y si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Quiere decir, la razón por la que eran muertos era para quitar ese mal. ¿De dónde? Extirparlo. Era un mal que había que extirpar. Es muy importante que nosotros entendamos la ley. Por eso ellos vienen con la ley. La ley era real. Ellos no están diciéndole a Jesús nada que no fuera real. Amén. Ella se merecía morir. ¿Verdad? Según la ley ella merecía morir. ¿No están de acuerdo con eso? Bueno, espera, ahí vamos ahora. Ahí vamos. Ahora, quiero llevarlos a un pensamiento importante para que entiendan por qué razón Dios puso esta ley así, de esa manera. La perversidad del adulterio está en razón directa a la santidad del matrimonio, pues es la violación de la primera institución divina en el estado de inocencia. El matrimonio fue instituido por Dios en el estado de inocencia. No sé si me entienden lo que les estoy diciendo. Cuando creó a Adán y a Eva, no habían pecado todavía. Él no creó a Adán y a Eva y a María. No creó a Adán y a Eva y a Juancito, ¿verdad? No lo hizo así. Creó un hombre y una mujer. ¿Para qué? Para que fueran un matrimonio. Instituyó el matrimonio en el estado de inocencia. Entonces, cuando alguien peca contra el matrimonio, peca contra la primera ley de Dios que fue creada en el estado de inocencia. Antes, por eso el matrimonio es una bendición y representa a Cristo y a la iglesia, porque es creado antes de la caída. ¿Me están entendiendo la razón por la que es pena de muerte para el acto de adulterio? Eso es fuertísimo. Es algo verdaderamente que nos deja pensando a nosotros en lo que está pasando aquí, ¿no? ¿Ahora qué? Bien, entonces ellos le piden un veredicto a Jesús con respecto a esto. Le piden un veredicto y le dicen, tú pues, ¿qué dices? Y es muy interesante la forma en que le plantean ellos. Han venido lisonjeramente diciéndole, maestro, han traído un caso que es real, que existe, que está en la palabra, que está argumentado legalmente bajo la ley, que tiene de verdad contexto y que se tiene que realizar de esa manera. Pero habría que ir al Sanedrín, no a Jesús. Pero bueno, vinieron a Jesús y le trajeron el caso, ok. Ahora le dicen, ¿y tú qué dices de este caso? ¿Tú qué dices como juez? Porque ellos están diciendo, tú que te estás levantando como juez de Israel y estás cambiando las leyes, estás hablando de enseñanzas. ¿Qué dices a este caso que estamos presentándote? Porque es un caso que es, vamos a ver qué dicen. Ahora, yo veo aquí la arrogancia de estos fariseos y escribas. ¿No la ven ustedes aquí la arrogancia? Hay una arrogancia allí precisa en querer juzgar a Jesús por lo que está pasando, más casi que a la mujer. Ahora las respuestas. La primera respuesta que Jesús daría, vamos a poner respuesta supón. No, la respuesta de Jesús está aquí en la Biblia, pero no es la que esta, pero yo lo veo, vamos a poner. Si él dijera, la primera, si confirmaba el veredicto de la ley de Moisés, dijera, sí, es verdad, hay que apedrearla. Entonces, ¿cómo sería incongruente con los actos que él mismo hacía de tener amor y compasión hacia las personas pecadoras a las cuales él estaba predicando? Porque él comía, que usted sabe bien, con gente que eran del pueblo, con personas que eran, por ejemplo, pecadores y cobradores de impuestos, ¿no es así? Por lo tanto, sería incongruente con lo que él está enseñando. Si dice, sí, hay que apedrearla. Quiere decir, ahí ellos dirían, bueno, pues entonces ¿dónde está tu mansedumbre? Y esa enseñanza, fíjense cómo están tratando de cogerlo. Ahora, si él respondía, no, hay que perdonarla, porque es lo que estoy predicando, perdón, ¿verdad? Hay que perdonarla. Entonces ellos lo acusarían de contravenir a la ley de Moisés. Entonces, ¿cómo podía él fomentar el pecado diciendo él que era un profeta, cuando los profetas tenían que tener rectitud y pureza para poder ser profetas? ¿Qué decir?
Si lo vemos desde ese punto de vista, no sabemos cómo va a responder. Sabemos ya cómo va a responder porque conocemos el caso, ¿no? Pero ¿cómo respondería Jesús? Si por un lado dice que sí, que hay que apedrearla, pues entonces va a ser acusado por falta de amor. ¿Usted no ha estado muchas veces en situaciones como esa? Porque muchas veces el enemigo nos pone en una trampa así y entonces tenemos que tomar una decisión y decir algo y de verdad nos quedamos, wow, ¿qué digo ahora? Porque si digo que sí, que es justo, porque está en la ley, entonces ¿dónde está el amor que estoy predicando? Pero si digo no, perdónala, entonces ¿dónde está la pureza contra el pecado que yo estoy predicando también? Que decir, no tengo escapatoria. Y los fariseos y los escribas estaban felices. Miren, así, haciendo así, a las manos. No puedo hacerlo, no. Estaban ahí bien haciéndole a las manos así. Ahora sí lo cogimos. Lo vamos a destruir. Ahora, una nota muy interesante que me dijeron ya por ahí. No presentaron al hombre. Porque para que hubiera un adulterio tenía que haber un hombre que no era el marido de ella. Porque si ella estaba en la cama acostada con su marido, pues no estaba en adulterio. Pero no presentaron al hombre. ¿Por qué? Porque el caso de los fariseos no era contra la mujer, era contra Jesús. Ellos no querían ni apedrearla. Porque conocían ese caso de sobra. Lo que fueron a buscar al caso que ya sabían que existía para poder llevarle a Jesús una amenaza, una condena. Es un caso trampa, exactamente, así mismo. Ahora, ¿quién era la víctima verdadera? Jesús era la víctima para ellos verdadera. Amén. Ahora, vamos a ver ahora la segunda parte que es el método de Jesús. El método de Jesús. El método que Jesús usa para dar respuestas. Vimos las respuestas posibles, ya las vimos, pero vamos a ver el método de Jesús. ¿Están aquí todos en el juicio? Yo quiero que aprendan con esto, ¿verdad? Que aprendan. Bien, el método de Jesús está en el verso 6, empieza ahí, el verso A, dice, mas estos decían tentándole para poder acusarle. ¿Ven? Como la palabra es clara en las intenciones del corazón de esta gente, ¿verdad? Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Él estaba ahí, haciendo ahí. Ahora yo puse, ¿qué estaba escribiendo? Porque eso es muy importante. Ok, pensar esto. Ellos querían acusarle. ¿Y él se está haciendo qué? El sordo. Él está como que, esto no es conmigo. No estoy escuchando nada. Bien. Primero, Jesús escribía en el suelo. Si estuviéramos en esta época, estuviera en el teléfono haciéndose el bobo, mirando para atrás y para adelante. Así, eso lo vemos mucha gente por ahí, que anda, cuando se están haciendo los locos con el teléfono, empiezan a darle el teléfono, no miran nada. Es nada más oyendo lo que está pasando o para no dar opinión. Es así. Es así. Pero bueno, en esa época no había teléfono todavía. Entonces estaba escribiendo en el suelo. Ahora, hay mucha gente que especula que estaba escribiendo los pecados. No creo, los pecados de cada uno de nosotros están escritos en un lugar específico y Dios es el que los va a juzgar. Él estaba haciendo algún garabato, algún dibujo, algo para llamar la atención de que no está interesado en el caso que le están trayendo para acusar. No está interesado en que lo vengan a acusar a él porque es Jesús y sabe todas las intenciones de los corazones de todas esas personas. ¿Ok? Y en realidad, esos garabatos eran como una distracción. Él estaba haciendo una distracción. Lo importante de este momento es el silencio. Y yo quiero llevarlo a ustedes a esa reflexión del silencio. Hay un momento en el que hay que estar en silencio, que te tienes que morder la lengua y callarte porque no es momento de hablar. Y fíjense si es así, que los voy a llevar a un pasaje hermoso que está en Apocalipsis 8.1. Yo quiero que lo busquen ahí, Apocalipsis 8. Miren, estamos en Apocalipsis delante del trono blanco y se está abriendo los sellos. Y dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. ¿Había escuchado alguna vez ese texto? Se hizo silencio en el cielo que se está adorando permanente al Señor por media hora, por la importancia y la solemnidad de abrir ese séptimo sello. Quiere decir que hay momentos en los que hay que estar en silencio, hermanos. Hay que estar callado. Yo a eso le digo el ministerio del silencio. Que yo he llegado a lugares que
estoy loco por opinar, por decir, por argumentar. Pero hago así y me miro y digo, Alfredo Domínguez, cállate. Porque es más sabio callarte que hablar. Y me callo. Y me tengo que poner una disciplina tremenda. Tú sabes, tengo que ir al baño, verme en el espejo, cállate la boca, no hables. Dile al espejo todo lo que tienes que decir. Es importante el silencio. Es muy sabio. Miren, Jesús lo hizo. Amén. Así que yo quiero que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora, yo no creo que él no supiera lo que estaba pasando. No creo que no estuviera al tanto de la situación. Estaba al tanto de todo, pero optó por silencio para escuchar todas las cosas y observar todas las cosas, ver todos los argumentos, ver en los corazones de esas personas, y nos trae una enseñanza, que es una nota extra. No te precipites a responder. Escucha esto bien. Amén. Sin pensar dos veces antes de hablar. Aprende. No estamos chiquitos ni jovencitos. Estamos bien en tiempo de aprender estas cosas todavía. Así que apréndelas bien y llévalas en tu corazón. Y si no te acuerdas de más nada de este mensaje, acuérdate de eso por lo menos. Cállate la boca. Amén. Porque es verdad. Jesús demostró que no solo oía sus palabras, sino que leía los pensamientos de ellos. Porque miren, en el verso 7 le dice a esta gente, y como insistieron en preguntar, porque empezaron a molestarlo, porque vieron que se cayó la boca. Pero a ver, ¿qué tú estás diciendo? ¿Qué tú vas a decir de esta mujer? Que sí, que si la apedreamos, que si no la apedreamos, que sé yo. Y todos tenían ya las piedras en las manos, listos y preparados para meterle pedrada a la mujer. Y la mujer allí, la mujer quería que se abriera la tierra y se la tragara. ¿Verdad? Ella sí no estaba hablando nada, ella estaba en silencio. Ella sí estaba sintiendo que estaba siendo acusada. Amén. Ahora, ellos insistían, y entonces él les dijo, ahora rompe el silencio y da una respuesta. Dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Yo creo que eso fue contundente, hermanos, totalmente. No le dijo ni que había que hacerlo, ni que no había que hacerlo, ni que esto, ni que lo otro. Si ustedes se encuentran libres de pecado, que no son pecadores, que no han hecho nada, que están de verdad santos delante de Dios, santo, 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 3 veces santo como es Dios, pues tiren la piedra entonces. Esa es una frase tan importante en el Evangelio para la iglesia. Por eso te digo, hermanos, es que hay que estar en silencio, porque el que esté libre de pecado tire la primera piedra, ¿verdad? Amén. Todos somos pecadores. Dicen amén. Él cambió la postura, se quitó de que estaba inclinado, se levantó y le dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y después que dio esa respuesta, hizo así, siguió escribiendo ahí. Dice, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra, siguió haciendo lo que estaba haciendo, preparando el plan de trabajo para seguir enseñándole a la gente las cosas de verdad que había que saber. Eso es lo que, no sé si estaba haciendo eso, pero bueno, estoy especulando eso, ¿verdad? Ahora, él demostró con su omnisciencia que él tenía la absoluta pureza de decir lo que tenía que decir, ¿verdad? Porque él sí era libre de pecado. Amén. Él sí podía tirarle la piedra. Pero vamos a ver qué pasa. Ahora, como juez, Jesús como juez, primero, no se rebajó a la demanda de la ley. No hizo eso. Segundo, ni se excusó del pecado de la mujer. No le dijo a la mujer, vamos a excusarla del pecado. Ni le rebajó la lapidación conmutable por otra más suave. Que si no, dijo, bueno, como juez vamos a hacer así, vamos a bajarle la sentencia, no la maten. Vamos a darle unos azotes. Y para que ella aprenda. Él no hizo nada de eso. Él simplemente dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ya, no hay más nada que decir. Él no usó eso
como para decir, vamos a perdonarla, vamos a pasarle la mano, vamos a ver qué pasa. Porque miren, yo quiero llevarlo ahora a un texto que está en Romanos 2:1. Escuchen esto, porque lo que yo me he encontrado aquí ha sido mucho. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Amén. ¿Qué pasó con estos hombres? Que empezaron a tirar las piedras y se fueron a ir tranquilitos así, porque no. Ahí había mucho adúltero. Ahí había cantidad de gente que estaba haciendo cosas malas. Lo que pasa es que estaban haciéndose los santos. Porque ya les dije, la víctima que querían coger era a Jesús, no a la mujer. Querían usar ese momento para acusar a la mujer, pero bueno. Quienes tengan el deber de amonestar a otros, miren primero a sí mismos. Amén. Y los voy a llevar a otro versículo que está en Gálatas 6:1. Para que vean, porque la palabra es clarísima con este asunto. Dice, Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, cualquier falta, vosotros que sois espirituales, amén, cayó sobre ustedes, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén. Quiere decir, tienes que reprenderlo ¿con qué? Con sabiduría espiritual, porque también tú en cualquier momento puedes caer en una situación muy parecida. Amén. Por ahí en las iglesias hay gente que se creen súper santos, más santos que Dios. Entonces no tenemos derecho para tirar piedras. ¿Ya estamos claros de eso? Y una vez que pronunció la sentencia, siguió escribiendo muy acá, dice, ahí queda eso. Jesús le dijo, ahí queda eso. Ahí queda a disposición de ustedes lo que quieran hacer. Si la quieren apedrear o no, ya no es cosa mía. ¿Verdad? ¿Qué pasó? Ellos fueron fulminados, hermano. Ellos fueron fulminados por la presencia de Jesús, por la sabiduría de Jesús, por la ciencia de Jesús, por el conocimiento de Jesús, por su verdadera presencia divina. Amén. Yo creo que si uno está ahí de espectador en ese juicio, en ese momento, uno debe saber que Jesús era Dios. Eso es un acto que solamente un ser divino puede hacer. Amén. Porque está tratando con el pecado como es, con amor, ¿verdad? Porque el Señor ama al pecador, hermanos. No ama al pecado, lo aborrece. Amén. Yo tengo eso escrito por acá. Yo creo que los fariseos y los escribas empezaron a mirar que la luz de Cristo estaba demasiado alumbrando los corazones de ellos que estaban tan contaminados y empezaron a salir, dice todos, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, ¿están escuchando esto? Salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Que si todos se fueron escurriendo y se fueron. Dice que los más viejos. Yo pienso que los más viejos se fueron no porque tuvieran más pecados, sino porque eran más astutos y dijeron, aquí va, antes que empiecen a declarar todas las cosas que nosotros hemos hecho, mejor nos vamos y dejamos tranquilo el caso. Y se fueron. Cuando los viejos se fueron, los jóvenes dijeron, bueno, si estos se van, pues nosotros atrás. Y miren, salieron todos. Miren, es interesante, no salieron en tumulto, salieron en silencio, calladitos, para que Jesús no se despertara de su juego, no se saliera del teléfono, ¿verdad? Porque si acaso, porque la luz de Cristo estaba alumbrando ese lugar. Y cuando la luz de Cristo está en un lugar, salen a luz todas las cosas. Amén. Hay iluminación. Entonces quedó sola la mujer frente a Jesús. Ahora ya la mujer está en una posición diferente. Bien, la mujer podía haber escapado y haber salido huyendo, ¿verdad? Porque Jesús estaba entretenido escribiendo, pero ella se quedó allí parada. Ella se había sido confrontada con su pecado. Su pecado había sido expuesto y ella había sido confrontada con su pecado. Amén. Y quedó allí parada, seguramente temblando, pienso yo, ¿verdad? En un tipo de shock emocional. Estaba, vamos a ver, mirando el lugar. Había tanta gente escuchando que estaba en silencio. Yo no. Yo no traje ni celular. Lo tengo de castigo.
Hay que poner el celular de castigo de vez en cuando. Ella estaba a expectativa de la sentencia que este juez le iba a dar. Ella sabía que Jesús era un juez, era un profeta, era un hombre de Dios. Y ella se puso a pensar, seguramente, ahora sí me van a dar una sentencia. Porque, hermanos, como le dije ahorita, Jesús sí podía tirar la primera piedra, porque él estaba libre de pecado. Aquellos otros hombres no, eran unos hipócritas, pecadores, adúlteros muchos de ellos, ¿verdad? Y dice la palabra que en los posteriores días vendrán hombres amadores de sí mismos, contumaces, llenos de pecados y de cosas, y estamos viviendo esos días ahora, ¿verdad? Vemos por ahí todas esas cosas. Ahora, pero Jesús sí podía tirar la primera piedra. Y aunque nadie lo podía hacer, Jesús, siendo tan severo con el pecado, él era misericordioso con el pecador. ¿Cuántos creen eso? Amén. Ha sido misericordioso con nosotros, así que estamos en la misma posición de esa mujer, expuestos ahí delante de él, ¿verdad? Ahora Jesús le pregunta, levanta la vista, porque él sabe que ya se han ido todos los demás, precisamente. Levanta la vista y en el verso 10 le dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? ¿Ninguno te condenó? Entonces ella, miren cómo ella responde. Ella dijo, ninguno, Señor. Ella fue una mujer humilde. Y yo veo algo muy interesante en esto. Porque si hubiera sido una persona, yo una vez fui a un juicio que estaban acusando a alguien de algo que para mi entender era injusto, pero no lo voy a decir porque eso no le interesa a ustedes, pero bueno. Estaban condenando a esa persona y entonces la persona de pronto le dicen, no, mira, no, está bien, no te vamos a acusar de eso. Y ella empieza a envalentonar y empieza a echarle a los que estaban acusándola, ¿no? Pero esa no fue la actitud de esta mujer. Esta mujer fue una mujer que ya se encontró frente a Jesús y empezó a pensar, yo necesito cambiar mi vida, ¿verdad? Esto es un ejemplo, vamos a decir, un testimonio de transformación en el corazón de una persona. Hasta este momento podíamos decir la mujer adúltera. Ella pasó a la historia como la mujer adúltera, la pobre. Pero la mujer adúltera termina redimida. Y es la diferencia en la mujer que llega cuando la traen y la tiran ahí para juzgarla a la mujer que sale después de la presencia de Dios. Amén. Es la mujer redimida. La mujer que es perdonada, que es amada, que es levantada del polvo de la tierra, de las situaciones que estaba. Esa mujer es la que sale de ahí. Y ella viene con humildad. Y ella conocía su condición. Ella sabía que de verdad era pecadora. ¿Cuántos saben que son pecadores? Y que tenemos que arrepentirnos delante de la presencia de Dios. Y cambiar nuestra actitud y nuestra forma de pensar y nuestra vida y todas las cosas que tenemos, porque es la única manera de ser redimidos, ¿verdad? Ser restaurados, ser bendecidos por el Señor. Amén. Ahora ella conocía eso y entonces le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dice algo muy interesante en el verso 11. Ni yo te condeno. Y él sí tenía la autoridad para condenarla. Pero tenía la autoridad también para perdonar pecados, porque era Dios. Y en ese momento esa mujer recibió perdón de su pecado y restauración de su vida. Amén. Dice, ni yo te condeno. Y le dice más, vete y no peques más. Ya basta de estar en ese pecado. Salte de eso. Hermano, ese es el verdadero arrepentimiento. Cuando tú haces así y dices, bueno, yo ya soy perdonado por Jesús, por lo tanto ahora no voy a hacer más esto que estaba haciendo. Porque soy una nueva criatura. Y esa es la misericordia que me ha alcanzado. Esa es la bendición que me ha alcanzado. Ese es el amor que me ha dado el Padre. Esa es la manera en la que está verdaderamente libre y eres salvo. Mucha gente pregunta, ¿de qué soy salvo? De la ira venidera. ¿De qué soy salvo? Pues de ir al infierno. Y voy a estar en el cielo bendecido con el Señor, reinando por siempre, por la eternidad. Nada más piensa en eso. Cuando pienses en que vas a pecar, piensa en lo que te vas a perder.
por un momento de placer. Ella fue perdonada, ella fue llena de la presencia de Dios, y yo pienso, no sé, porque esto estoy especulando, que seguro fue una seguidora de Jesús después. Porque en su corazón ella se arrepintió. Amén. Son consolados aquellos que vienen a Jesús. Los que vienen a Jesús son consolados. Eres consolado, no eres condenado. El Señor, con su infinita misericordia y con su gran favor, ha venido a nosotros para servirnos y nos dice: vete y no peques más. Basta ya de pecado, basta ya de esta situación, y solamente por la gratitud y el amor que Él nos ha demostrado, nosotros tenemos que ser de igual, agradecidos y amorosos. Oremos, vamos a ponernos de pie para orar. Señor, te venimos delante de tu presencia en esta hora, dándote gracias por esta palabra tan reveladora, tan preciosa que tú nos has dado en el día de hoy, que nos has invitado a participar de este tiempo, de este juicio, en el cual tú fuiste el juez sabio, el juez de la bendición, y nos trajiste, Señor, a este lugar para nosotros poder pedir perdón por nuestros pecados, ser llenos de tu gracia, de tu bendición, Señor, y estar agradecidos por ese amor precioso que tú nos has demostrado en la cruz, salvándonos a cada uno de nosotros de como somos. Ahora te pedimos que nos acompañes a nuestro hogar y bendiga también a las personas que nos ven por el canal de YouTube, para que la bendición tuya sea en cada hogar, Señor, aquí representado. Y mire, Señor, y que toda persona que esté mirando pues pueda ser bendecida y llena de tu presencia, Señor, en esta hora. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.